Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Consulta Médica, un programa que, como usted sabe, cada semana tratamos temas médicos de importancia para su salud. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy el conductor de este programa, y cada semana me acompañan diferentes especialistas del área de la salud y que nos hablan de temas importantes. El día de hoy no es la excepción. Escuche usted el tema trastornos del espectro autista. ¿Sabes qué es el autismo? ¿Sabes qué significa? ¿En quién se da? ¿En qué pacientes? ¿A qué edad? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se trata? De esto nos va a hablar nuestro invitado el día de hoy, el doctor Ricardo Ábalos Plata, neurólogo pediatra. Y yo los invito a ver esta cápsula y regresamos para conocer toda la información. Acompáñenos. Por definición, el autismo es un conjunto de trastornos complejos del desarrollo neurológico caracterizado por dificultades en las relaciones sociales, alteración en la capacidad de comunicación, patrones de conducta estereotipada, restringida y repetitiva. Podemos entender el autismo como una condición de vida que afecta en mayor o menor medida la interacción social por medio de la comunicación, la conducta, el lenguaje y la integración sensorial de las personas. No es una enfermedad, es una manera diferente de interpretar las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo que nos rodea. En México, 1 de cada 115 ciudadanos tiene autismo y casi el 1% de la población infantil. El autismo no tiene características físicas evidentes, lo que complica más que las personas tengan empatía ante actitudes o reacciones propias de la condición. Los estudios estadísticos son escasos, pero lo que se conoce hace evidente la necesidad de visibilizar y concientizar sobre el tema. Bueno, pues ya estamos aquí a punto de iniciar este programa y quiero comentarles que estamos iniciando una nueva temporada de su programa Consulta Médica en este nuevo espacio, en este set de grabación que tenemos aquí en el Hospital Ángeles Morelia, y que nos da mucho gusto, y agradecerle a las autoridades por las facilidades prestadas para el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y para su servidor, y lograr este programa como lo hemos estado haciendo con la calidad que ustedes ya conocen. El día de hoy ya vimos la cápsula espectro autista, sí, trastornos del espectro autista, y que bueno, tenemos a un invitado muy especial, es un gran especialista, el doctor Ricardo Ábalos Plata. Bienvenido, Ricardo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Antes que nada, gracias por la invitación a su programa. Y pues bueno, vamos a hablar, yo creo que de este tema que es muy importante, lo que es el autismo, doctor, ¿sí? Porque más que nada es un trastorno conductual, es de los trastornos conductuales más comunes en la infancia. Sí. Y es de las principales causas de problema de salud pública. Actualmente ha aumentado la incidencia, la frecuencia, el manejo, tratamientos, terapias. Entonces, sí, me gustaría hablar sobre todo este tema, en qué consiste, qué es, a qué edad más o menos lo presentan los niños, los datos de alarma, cuándo es necesario llevarlo a la consulta de especialidad. Yo estoy seguro que toda esa información que nos vas a dar, como ya vimos en la cápsula, es una información muy completa, porque además te conozco tu currículum y me voy a permitir comentarle a la audiencia. El doctor es orgullosamente nicolaíta, es egresado de aquí de la Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez, de la Universidad Michoacana, en su licenciatura como medicina.
como médico y posteriormente en el hospital, el Instituto Nacional de Pediatría, hizo la especialidad en pediatría. Pediatría y neurología. Posteriormente en neurología. Así es. Pediátrica, obviamente. Y después hiciste un curso de alta especialidad que es neurofisiología pediátrica. ¿Me quieres comentar en qué consiste ese curso, específicamente esa área de la medicina que para muchos puede parecer desconcertante porque Sí, no claro se que sí, conoce doctor. tanto, ¿no? Sí, normalmente lo que es la neurofisiología se acompaña mucho de la neurología. Se considera como una subespecialidad, sí, o una especialidad ya, que consiste sobre todo en ver el funcionamiento para hacer algunos estudios complementarios diagnósticos. Dentro de estos, ahí entra, por ejemplo, la capacidad para hacer el electroencefalograma, el mapeo cerebral, potenciales auditivos, visuales, para ver si los niños ven, escuchan. Sí, consiste también en una capacitación para valorar lo que es el nervio, el músculo, sí, que es lo que comprende más o menos lo que es la neurofisiología. Y a nosotros como neurólogos pediatras, pues bueno, esta especialidad o estos cursos de alta especialidad, pues nos complementan mucho para llegar a un diagnóstico más certero. Entonces, exacto, ¿no? Así es. Entonces, por eso ahí la importancia de que yo, en aquel entonces, cuando estaba haciendo la especialidad, tomé la decisión de hacer todavía este curso para complementar mi trabajo como neurólogo pediatra. Sí, yo recuerdo que todo esto que dices que forma parte de ese curso, antes de entrar ya prácticamente al tema, todo eso dependía mucho, como que se quedaba muy suelto en el área de la neurología, ¿no? O sea, el neurólogo enviaba a hacer estoy hablando en general, no nada más los pediatras, enviaban a hacer los estudios de electroencefalograma con personal capacitado en ciertos lugares, pero ya que exista alguien a ese nivel de digámoslo así, con la palabra a lo mejor no se va a oír muy elegante, pero con esa finura de poder realizar estos estudios, conocer a detalle, ya no nada más es el radiólogo o la persona que va a hacer el estudio, ¿verdad? Sí, porque de hecho, por ejemplo, este tipo de estudios complementa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, primero se hace una consulta, una valoración neurológica pediatra completa, una exploración física, vemos cuál es el motivo de consulta y ya sí es más fácil un estudio dirigido, qué es lo que vamos a encontrar, qué es lo que buscamos ante el problema que trae el paciente, el niño. Entonces eso pues prácticamente sí nos complementa para el manejo y el beneficiado, pues bueno, es el paciente, los familiares, porque llegan a mejorar o se hace un diagnóstico más certero. Sí. De este tipo de problemas conductuales, ¿no? O se descartan otras patologías. Así es. Hablando del tema trastorno del espectro autista, es lo que la gente conoce cotidianamente, se habla como autismo. Esta enfermedad, primero te preguntaría qué tan frecuente es en el mundo, doctor, porque pues sí sabemos de pacientes que tienen autismo, escuchamos noticias sobre el autismo, pero la gente no le da la importancia a lo mejor porque piensa que no, bueno, pues es muy raro que exista, ¿no? Pero ¿es frecuente? Sí es frecuente. Y realmente lo que es el autismo, comentaba, yo creo que es el segundo problema conductual más frecuente en la edad pediátrica. El primero es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El segundo es autismo, pero hemos visto un boom muy acelerado en las últimas décadas y se dice que más o menos 1 de cada 60 niños presenta rasgos de espectro autista o autismo. Entonces no es raro, es muy frecuente. Lógicamente hay grados de este tipo de autismos, pero a veces pues, pueden pasar muy desapercibidos, pero se comenta las frecuencias, normalmente nos basamos más en las de Estados Unidos y se dice que 1 de 60 llega a presentar algún trastorno de espectro autista. Lógicamente hay factores de riesgo, ¿no? Claro. ¿Cuáles son? Factores de riesgo, por ejemplo, embarazos no deseados, embarazo en adolescentes, cesáreas, prematurez, alguna complicación durante el embarazo. Todos esos son factores de riesgo, no quiere decir que todos este tipo de pacientes vaya a tener. Presentar, sí, porque son factores de riesgo. Pero un porcentaje también muy alto, hasta el 80-90%, se ha visto que es genético.
Okay. Entonces siempre cuando hacemos una valoración, una entrevista, la historia clínica completa, pues bueno, siempre nos vemos obligados a preguntar si hay familiares con problemas conductuales, con rasgos de autismo, problemas de lenguaje, porque a veces va muy asociado, si hay Asperger, si hay algunos otros tipos de conductas en la familia, porque un 80-90% es genético. Hay muchas teorías, ¿sí? También de esto, del trastorno espectro autista. Oye, Doc, y cuando estás haciendo la historia clínica que te llega los papás con el niño, ¿cómo interrogas si hay antecedentes en la familia? Porque puede parecer como que esto ya lo empezamos a escuchar más de unas 2 décadas para acá, sí, claro, digámoslo así, pero a lo mejor en las familias no lo tenían, pues simplemente no se dieron cuenta que los tíos, los abuelos tuvieron este problema. ¿Cómo te das tú cuenta con eso? Sí, normalmente preguntamos cómo son los papás. Normalmente a veces cuando son de ya adultos, pues a veces también lo pueden manifestar, ¿no? Vemos si o hay algún antecedente de problemas de lenguaje, de conducta, de socialización, de integración, si son muy retraídos o no hablan en la consulta, o le preguntamos, por ejemplo, a la mamá o a quien nos acompaña en el momento de la entrevista de la historia clínica. Normalmente le hacemos esas preguntas, ¿sí? Porque lo característico es que normalmente afecta lo que es el lenguaje. Entonces afecta el lenguaje, o algo muy común es que dicen es que mi primo habló a los 5 o 6 años o yo hablé hasta los 8 y los vemos un poquito pues retraídos, probablemente algo muy leve la manifestación, pero podemos hacer algunas preguntas si hay tíos, primos, porque son cuestiones genéticas multifactoriales y a veces son vienen de otras, no forzosamente tiene que ser padre, madre, sí, tiene que ser, por ejemplo, tíos, primos, abuelos, etcétera, sí, o que traigan carga genética, o que digan es que el abuelo fue así y tuvo las mismas manifestaciones. O ni siquiera lo habían notado. Y pues pasaba desapercibido, no lo veían y él seguía y pues hicieron prácticamente su vida con dificultad, pero sí, la lograron hacer, ¿no? O vemos cómo están en esa situación. Claro. ¿Y en qué edad llegan más frecuente a la consulta estos niños, o en qué edad se dan cuenta los papás de que algo está pasando con el niño? ¿Cómo es detectable el grupo de edad? Normalmente algo muy característico que se dice que hay una como triada en el trastorno espectro autista, que es lo que es la comunicación, verbal y no verbal, la socialización y el lenguaje. Entonces, normalmente lo característico o el autismo típico, porque hay típico y atípico, el típico normalmente es que son niños que van bien, ya hablaban, ya decían mamá, papá o ma, o decían adiós, o tenían más contacto visual, y a partir del año o al año y medio, hasta los 2 años, tienen una regresión. Dejan de hablar, dejan de decir adiós, dejan de interactuar, dejan de ver a los ojos, ¿sí? Que es algo pues también muy característico, y son niños que ya hablaban y entonces hay un retroceso. Eso se le llama síndrome regresivo. Y entonces esos son los datos de alarma que nosotros tenemos que valorar. Cuando una persona, el lenguaje es corto, no es amplio, no va de acuerdo a su edad. Por eso es importante, pues bueno, los pediatras que estén capacitados en todo el neurodesarrollo, porque son los que pues canalizan a mi especialidad, a la neurología pediátrica, ¿no? Entonces sí tenemos que estar muy atentos en esos datos de alarma. Muy bien. Sí. Doc, te voy a preguntar algo que va relacionado con el tema y con la importancia la importancia que tiene es esto en tu experiencia cuando llegan a la consulta, la gente cuando le dices, ¿sabes qué? Pues esto puede ser autismo. Vamos a hacer algunos estudios, no sé, eso lo vamos a ver enseguida, pero cuando les dices esta palabra que ya interrogaste y que ya supiste que sí hay trastornos en la familia, ¿cómo lo toman los papás? Porque no es fácil, o sea, yo me pongo como padre, no debe ser fácil que te digan... No es fácil dar este diagnóstico, ¿no? Diagnóstico, a eso voy. Es decir, no, si tiene, tenemos que primero hacer una buena historia clínica, ¿no? Una buena evaluación, porque depende de ahí también el diagnóstico, depende el pronóstico, depende la terapia, el tratamiento que se le pueda brindar. Pero normalmente a veces la mayoría de los
padres ya más o menos van con alguna idea en especial o van a la valoración. El pediatra ya les empezó a porque comentar, el pediatra, ¿no? La escuela, la maestra, los familiares, la abuelita, etcétera. O a veces la misma mamá se angustia porque le ve algo raro. ¿Por qué? Porque ya hay más información de esto. Ya en redes sociales, en televisión, revistas, etcétera, la gente ya está más acostumbrada a convivir con este tipo de trastornos. Porque no es una enfermedad, es un trastorno que es muy cambiante. Claro. Y a veces cambia conforme va pasando el tiempo. Pero sí, no es fácil dar lo que es este diagnóstico a la madre. No debe ser. Pero a la vez es mejor dárselo por el pronóstico del niño, porque le va a ir mejor. Entre más rápido se diagnostique esto, mejor le va a ir al paciente. Atenderse mejor y entenderse mejor el problema o el trastorno. Sí, claro. Y llevar con un mejor seguimiento al paciente. Se le da un seguimiento, ¿no? se le da unas terapias y pues, lógicamente el pronóstico va a ser más favorable. Perfecto. Vamos a ir a una pausa, si nos permites. Claro que sí, y regresamos, continuamos con este tema de trastorno en espectro autista. Estamos hablando con el neurólogo pediatra, el doctor Ricardo Ábalos Plata, y regresamos. Quédese con nosotros. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica, y si usted acaba de sintonizarnos, quiero comentarle que estamos en esta nueva temporada de nuestro programa Consulta Médica aquí desde el Hospital Ángeles Morelia, pero en otro espacio donde estamos llevando a ustedes esta transmisión, desde donde estamos llevando esta transmisión, y comentarle que si le interesa ver el programa completo o si usted quiere que algún familiar lo vea, estamos presentes en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram. Solamente hay que accesar, hacer la búsqueda Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y ahí puede encontrar nuestro programa. Por favor, háganos el favor, compártalo. Estas son las cosas que se deben de compartir, no otro tipo de publicidad que no tiene ninguna trascendencia. Esto seguramente a alguien esta información le va a servir. Porque mire usted, el doctor Ricardo Ábalos Plata, el neurólogo pediatra que está con nosotros, estamos hablando del autismo. Trastorno del espectro autista, como se llama científicamente ese trastorno, este problema de salud. Y ya empezamos a ver que no es tan difícil de que tengamos algún conocido, algún familiar. Cada vez es más común que lo encontremos. 1 de cada 60 niños, me decías, ¿verdad? Sí, doctor. Según las estadísticas. Sí, 1 de cada 60 niños. Y pues no es raro, es algo muy común que tenemos que estar, yo creo que todos al pendiente, porque ha ido en aumento, Claro. Ha ido en aumento, no es raro, y tenemos que ver los datos de alarma. Tenemos que ver los datos de alarma, factores de riesgo, lo que comentábamos, platicábamos, y yo creo que es importante siempre ver el desarrollo del niño, ¿sí? Cuando llegan a tu consulta y que ya hiciste la historia clínica, que dices tú, bueno, puede ser, como dices, ya la familia viene un poco preparada para por algo que está notando en el niño, por los familiares, el médico, el pediatra que lo envió. Aparte, en la historia clínica, ¿qué más necesitas tú para integrar ese diagnóstico? Normalmente el diagnóstico, acuérdense del autismo, normalmente el diagnóstico es clínico. Es clínico a través del interrogatorio. Yo les digo, es como la depresión, como el trastorno por déficit de atención, algunos otros tipos conductuales. ¿Sí? Normalmente es a través del interrogatorio, hay criterios, hay escalas, hay puntajes donde nos hacen sospechar en este tipo de trastornos. Ya si vemos que tiene algunos criterios, tiene manifestaciones clínicas, pues se puede dar lo que es el diagnóstico ya certero. Posterior, no sé si hay ningún otro estudio. Se pueden hacer algunas pruebas neuropsicológicas, pero ya con sospecha del diagnóstico, para complementar nada más, para ver cómo va en este tipo de situación conductual, porque el manejo normalmente son manejos integrales.
Sí, no nada más es atenderlo el neurólogo pediatra, es la psicóloga, la terapeuta del lenguaje, si hubiera algún otro tipo de problema, terapia cognitivo-conductual. A depender o a necesitar un equipo de Sí, se trabajo. tiene que hacer integrar la atención. Una red de trabajo porque es lo más importante. ¿Y en qué momento empiezan ese equipo de trabajo? ¿Desde el momento que lo diagnosticas? Normalmente, en cuanto se diagnostica, empezamos a trabajar. Empezamos a dar este tipo de terapias conductuales dependiendo qué es lo que vaya teniendo el paciente, desde terapias sensoriales, terapias conductuales, lenguaje, sobre todo ir orientación a los padres porque luego es lo que les hace falta. Para conocer. Porque luego a veces son niños que son catalogados o son muy irritables, se tiran al piso, se golpean, se autoagreden y a veces los papás no entienden. Y en lugar de ayudarle, gritarle, regaños, su nalgada, por así decirlo. Entonces todo eso genera más fricción familiar, etcétera. Doctor, y cuando una vez que ya siempre se diagnostican en esa primera etapa de la vida o te llega con frecuencia algún trastorno y que lo identificas hasta más adelante en esa etapa de la infancia o más grande, la etapa más grande que has diagnosticado a alguien con Pues que depende, problema. porque normalmente a veces pueden tener algunas manifestaciones diferentes. Sí, como son trastornos, que era lo que comentaba, cambian. No es como una enfermedad que ya tiene uno la enfermedad y ya pues no se va a curar, ¿no? Acá, por ejemplo, son trastornos, por ejemplo, del lenguaje, que a veces muchos niños desapercibidos van con terapia de lenguaje, pasan y resulta que va avanzando, pero se asocia a algunos otros problemas, ¿no? De socialización, de integración, de irritabilidad, conducta, el lenguaje, el sonido de voz del lenguaje, por ejemplo, algunos datos de alarma que llega a sospechar y entonces eso hace que a veces se diagnostique más tarde, ¿sí? Pero porque no fue probablemente bien valorado desde un inicio. Pero a veces como son trastornos, a veces si yo lo valoro, por ejemplo, a los 2 años y lo valoramos a los 5, probablemente ya no tenga las mismas manifestaciones clínicas de los 2 a los 5 años, porque el cerebro pues va a ir madurando, va a ir teniendo mayor sinapsis, mayor conectividad, etcétera, y eso hace que cambien mucho las manifestaciones conductuales. Digamos, de manera que ya nos hablaste de cuando son niños pequeños, de 1 año, año y medio, que empiezan a tener algún trastorno en que ya comunicaban en lenguaje verbal, corporal, y que de repente lo dejaron de hacer y que no voltean, no te miran a los ojos cuando les llamas. En esta otra etapa, ¿qué es lo más frecuente encontrar de signos o identificables para que la gente pueda saber, a ver, pues a lo mejor no lo llevó a los 2 años o al año y medio y hasta ahora está notando ese trastorno? Sí, que lo vea diferente. Así es. Sí, por ejemplo, a veces es muy común, por ejemplo, también la marcha de puntas, la integración social, que son niños que se aíslan, que se separan, que no conviven, que no se integran en el grupo, son muy repetitivos. Sí hablan, pero son muy repetitivos. Uno le puede preguntar ¿cómo estás? Y ¿cómo estás? Mucha ecolalia, repeticiones, conductas, aleteos. ¿Sí? Hay muchos movimientos, lo que son estereotipados, que es parte también del mismo diagnóstico. Caminan a veces mucho sobre su propio eje, son especiales para comer. Tratan normalmente, como son muy sensibles a las texturas, normalmente siempre tratan de comer lo mismo. O son especiales, o no quieren comer algún otro tipo de cosas. La ropa puede ser un poco especial, etcétera. Entonces son datos que tenemos que nosotros tener en cuenta desde el inicio. ¿Sí? Y a veces los pueden manifestar de grandes, que a veces son niños que se confunden a veces mucho con trastorno por déficit de atención o hiperactividad o impulsividad, porque tenemos que recordar que el autismo, ¿sí? Porque eso es bien importante, el autismo normalmente siempre hay más comorbilidades. ¿Qué quiere decir? Que el autismo no viene normalmente a veces solo, siempre se acompaña de algo más. ¿Cómo ¿Sí? qué? Por ejemplo, depresión, ansiedad, problemas de sueño, problemas de alimentación, conductual, agresividad, impulsividad, hiperactividad. O sea, hay muchos, ¿sí? Entonces tenemos que tratar normalmente más lo que es la piedra angular, que viene siendo el autismo en este caso, para que vaya mejorando todo lo demás. Y ahí es también nosotros cuando entramos con algún tratamiento médico, alguna terapia, dependiendo qué es lo que vaya manifestando. Sí. ¿Sí? Pero sí es importante, pues observarlo, ¿no? Observarlo. Por eso aquello que decías de que mientras más tempranamente se diagnostique y se le capacite a la familia,
a los padres, más tempranamente pueden entender mejor lo que le está pasando al niño y bueno, de alguna manera ir tomando estas medidas para que el crecimiento sea más adecuado, porque bien lo dijiste, si mi hijo de repente quiere comer lo mismo, ¿sí? O hace cosas repetitivas, a lo mejor a mí me molesta y puedo tomar una actitud diferente si yo no sé que está teniendo un trastorno de estas características. Sí, aquí por eso lo más importante es hacer un buen diagnóstico y ya posteriormente explicarle a los padres qué va a ir pasando, que se desarrollen de este tema. Sí, que probablemente ya mucha población ya está un poco más orientada a este tipo de problemas conductuales a nivel mundial, ya hay Día Mundial del Autismo, etcétera. Entonces, todo eso hace más sensibilización a la población, ¿no? En el mundo. Entonces, sí tenemos que estar muy atentos de todo este tipo de conductas, porque entre más rápido es mejor, eso sí. Ahora, ¿se utiliza algún tipo de tratamiento médico para este tipo de trastornos o solamente depende de ciertos signos que tenga o síntomas que tenga el paciente? Tenemos que individualizar mucho porque cada paciente, aunque veamos que hay algunos criterios que ya los hemos mencionado durante el programa, pero tenemos que ver, depende de la manifestación. Sí, por ejemplo, hay tratamientos para lenguaje, hay tratamientos para irritabilidad, para conducta, para mejorar sueño. Un porcentaje de este tipo de pacientes de autismo llega a convulsionar en la adolescencia, un 10%. Entonces, todo eso tenemos que estar muy al pendiente de lo que se vaya manifestando. No existe todavía a nivel mundial algún tratamiento específico para el autismo, que se le dé algo y que vaya a mejorar al 100%. No existe. Algunas de las manifestaciones. Normalmente el manejo todavía sigue siendo sintomático. Sí. Dependiendo de lo que vaya teniendo, si es hiperactivo, impulsivo, pues se le da para eso. Okay. Si depresión, ansiedad, pues se pueden modificar algunos tratamientos. Lógicamente, si hay medicamentos que han estado más aprobados para este tipo de problemas, que a veces son los que llegamos a iniciar de forma preventiva o para que vaya mejorando algunas manifestaciones clínicas y se ha visto con buenos resultados. Ahora, en tu experiencia, Ricardo, ¿qué porcentaje, si podemos hablar de un porcentaje así, o en las estadísticas, qué porcentaje hay de que se mejoren estos niños, estos pacientes, independientemente de que iniciaron temprano o posteriormente su vigilancia, su manejo? ¿Qué pueden esperar los padres que tienen un niño con un problema de estas características? ¿Cuál es el pronóstico de vida para estos niños? Desde tu experiencia, desde las estadísticas, ¿se pueden integrar a su vida normal que deben de tener? Digamos que tenemos los que no tenemos ese trastorno, que a lo mejor tenemos otros, pero... Sí, es una pregunta un poco compleja, pero sí se ha visto... como se comenta que el trastorno de espectro o el autismo no se quita. Se mantiene durante toda la vida. Las manifestaciones pueden ser diferentes, ¿sí? Dependiendo a veces del grado, de que se acompañe, si hay algún otros factores de riesgo, si hay algún otro tipo de lesiones a nivel cerebral. Okay. La respuesta al tratamiento. Un porcentaje puede pasar bajo, estoy hablando de un 30% más o menos, que pueden llegar a mejorar. Otro persiste, otro porcentaje también. Pero siempre probablemente vaya a tener alguien que le tiene que estar ayudando o diciendo cómo comportarse, cómo seguir, qué manifestaciones tener y ver cómo se va desarrollando, ¿no? Sí. Y obviamente el pronóstico depende de todo ese acompañamiento de la familia y de ese manejo especializado que se le va dando, ¿no? Sí, sobre todo que no se asocie, por ejemplo, a algunos otros trastornos, otros trastornos de base, ¿no? Algunos síndromes, porque hay autismo, por ejemplo, Down con autismo, aumenta el porcentaje. Esclerosis tuberosa, que muchos niños llegan a convulsionar, pues con manifestaciones autistas. ¿Sí? Entonces hay a veces autismo más otros síndromes, otras enfermedades, y entonces ahí sí ya es más complejo. La evolución. Si es un autismo puro, un típico, normalmente les tiende a ir un poco mejor en el pronóstico. Y voy a dejarte esta pregunta al aire, que vamos a tener que irnos a una pausa, pero yo te quiero preguntar desde tu punto de vista, esto, tú sabes que como sociedad muchas veces en las escuelas
si no se ve ese diagnosticado y empieza a tener esos trastornos ya en la preescolar, si tú quieres. Pero somos muy especiales como sociedad, como gente. Todavía nos asombramos mucho, al menos en nuestro país, de ver a alguien con estas características y de repente esa desinformación que existe del problema hace que de repente la gente de mala manera pueda estigmatizar o discriminar inclusive a estos pacientes que ya empiezan a tener. Esto, ¿cómo lo voy a dejar en el aire la pregunta? ¿Cómo lo manejas? ¿Se envían a algún centro, aparte de rehabilitación, en donde se le da toda esta terapia integral a la familia? Porque la familia tiene que sufrir, obviamente, cuando tiene un niño así, ya no nada más por ver, sino porque es más difícil que la gente lo acepte de alguna manera. Y eso debe tener una terapia psicológica, pero extraordinaria, debe ser muy buena para la familia. Por eso la pregunta, ¿cómo los manejan a la familia en ese acompañamiento para que pueda también saber cómo hacer con esos estigmas que le propicia la misma comunidad que está alrededor de él? Vamos a una pausa, si me permites, y usted que continúa viéndonos, por favor, esto está cada día y en cada momento está más interesante, el tema del trastorno del espectro autista. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Les recuerdo que en nuestras redes sociales puede usted ver el programa completo, compartirlo con la gente que usted considere necesario que sepa y que conozca qué es el trastorno del espectro autista o autismo, conocido comúnmente, y decirle que tenemos un especialista, un neurólogo pediatra de un gran prestigio aquí en el estado y a nivel nacional, que nos está hablando de este problema de salud que cada día es más frecuente y que muchas veces no lo sabemos. Ricardo, antes de irnos a la pausa, comentamos y te dejé esta pregunta al aire. La voy a repetir. Cuando alguien ya tiene este trastorno, ya lo identificaron, lo diagnosticaste, pero ese acompañamiento hacia la familia, porque la comunidad que está alrededor juega un papel importante en esa estigmatización o esa, digámoslo, la palabra no se oye bien, pero seamos realistas, también hay cierta discriminación hacia este tipo de pacientes todavía, al menos en nuestro país, te decía. Y entonces, ¿cómo es el manejo ahí con la familia? Y a lo mejor ya no de parte tuya, pero ¿cómo te apoyas con el manejo de estos niños para la familia? Sí, normalmente, bueno, hay centros de atención donde se puede canalizar al paciente, donde se les da apoyo psicológico a los padres, se les da una buena orientación, ¿sí? Y sobre todo es esa parte, ¿no? La atención, el manejo, darles un seguimiento, ¿sí? Aquí hay varios lados, por ejemplo, en Michoacán, ¿sí? Por ejemplo, están el Centro de Atención Múltiple, que viene siendo los CAMP, viene siendo el CREDIET, viene siendo algunos otros centros de atención, ahora que van a abrir un centro de autismo, que me parece perfecto, porque sí, en muchos estados hay, y créanme que va a estar lleno. Sí, me parece perfecto, porque luego no hay algunos lugares o se llena, también atienden en el CRIT, el Teletón. Y entonces, pues como cada vez hay más, sí hay una sobrepoblación. Lógicamente esto va a dar pauta a tener mayor conocimiento, mayor difusión de este tema, para que la gente, en lugar de discriminar, apoyar, integrar, sí, porque a veces se confunde la gente, sí, a veces lo ven en algún lado, no sé, en el súper, en algún otro lado, el niño haciendo un berrinche o X cosa, y a veces se malinterpreta, ¿no? Entonces yo creo que también tener una buena conciencia desde las escuelas, desde una buena canalización, llevar programas a las escuelas, que luego me toca ir a dar algunas charlas, sobre todo para la orientación, ¿sí? A las escuelas, para que ellos prácticamente lo identifiquen a edad temprana, porque las maestras también, la directora, la escuela batalla, entonces sí se tiene que hacer un buen diagnóstico en esas áreas, darle más difusión para que sea una buena canalización oportuna
porque eso depende, ya lo comentamos, ¿sí? El pronóstico. Y dijiste algo muy importante, las escuelas, porque también hay escuelas en donde no les parece tener pacientes de estas características, y eso está también muy mal, ¿no? Sobre todo el apoyo, ¿no? A veces les comento que a veces no sirve de nada que el niño vaya a una escuela normal, ¿sí? Si no tiene el apoyo, por ejemplo, de una guía sombra, de las capacidades del niño, que la escuela tenga ese apoyo, esa dedicación de apoyar a los niños. Sí. ¿Por qué? Porque pues, no va a mejorar, ¿no? Sí. Tenerles un poco de paciencia en esta área y brindarles esa oportunidad, ¿no? Que todos merecemos tener esa misma oportunidad. Uno no sabe qué vaya a ocurrir en el futuro, pero la idea es pues tener una atención digna y adecuada. Colaborar todos, ¿no? Sí, claro. De alguna manera. Signos de alarma, ¿cuáles serían para la gente que está viendo este programa? Sí. ¿Qué hacer en caso de estos signos de alarma y cómo los puede detectar específicamente? Sí, miren, yo creo que los datos de alarma es lo que hemos comentado, que son niños que a veces ya hablaban, ya decían algunas cosas y tienen cierta regresión. Una, que no me haga contacto visual o que el contacto visual sea muy poco, ¿sí? Otra, los movimientos estereotipados, que aliteen, que jueguen mucho con sus manitas, ¿sí? Irritable, que caminen sobre su propio eje, que caminen de puntas, ¿sí? Que el lenguaje sea muy pobre o nulo, ¿sí? Que no se comunique, que no diga adiós, ¿sí? Porque a ciertas edades lo debe de ir haciendo, que son los hitos del desarrollo neurológicos normales. Entonces hay que conocer los normales pues, para, lógicamente, ver los anormales, ¿no? Pues bueno, eso en la parte motora, en la parte conductual, pues el aislamiento, que son niños que vente, vamos a jugar, que no juegan a los carritos, que no interactúan, que no juegan a las muñecas, X cosa. Entonces uno ve o le habla por su nombre y el niño no reacciona, pero sí escucha. Sí, claro. Porque un diagnóstico diferencial es una hipoacusia, ¿no? Que no escuchar al niño. Claro. Entonces sí tenemos que siempre preguntar. A veces son muy sensibles a sonidos fuertes. Licuadoras, cohetes, truenos, se alteran en lugares públicos. Les da un poco de temor. Entonces, todo eso son datos de alarma que tenemos que ir interrogando, o los datos de alarma que tanto los pediatras, los neurólogos, los familiares, toda gente debe de conocer, pues para ir identificando, irlo manejando, ¿sí? Muy bien, Ricardo. Vamos a una parte del programa en donde nos hacen llegar unas preguntas del auditorio y que muchas de esas preguntas son dudas que tienen sobre el tema, pero también a veces son mitos. Entonces, que podamos salir de eso, de esa falsa información. Una de las preguntas es si estos niños necesitan forzosamente una escuela especial de atención o pueden estar en una escuela normal. Ahí depende del grado de autismo, ¿eh? Ok. Depende mucho del grado de autismo, del apoyo de la escuela. Normalmente una escuela especial, pues un autismo leve. Tenemos que diferenciar mucho del autismo leve a algunos otros problemas conductuales, ¿sí? Que el otro es, pues, problema conductual es el Asperger, que viene siendo, ya lo catalogaron el DMS-5, que hay un manual por ahí estadístico a nivel mundial, que el Asperger ya lo quitaron, por ejemplo, del trastorno espectro autista y son otro tipo de niños con diferentes conductas. ¿Sí? Pero en este caso pueden ir a la escuela si es algo muy leve, con apoyo. Okay. Si no, se recomienda mejor alguna escuela especial. ¿Por qué? Porque la terapeuta sabe manejarlo, la psicóloga, la directora pudieran tener más experiencia en este tipo de conductas, de qué pasa si el niño se golpea, se pega, probablemente la escuela esté más adaptada, ¿sí? O menos riesgos que pudiera haber, porque son niños que salen a la calle o se brincan o X cosa, cualquier accidente. A veces se sugiere alguna escuela especial por ese tipo de conducta. Hay otra pregunta que dice que si es mejor, si se tiene un paciente de estas características, un niño, si es mejor no sacarlo a la calle para que no se altere, me entiendo así, nada más dice la pregunta, no sacarlo a la calle, para que no se altere con los ruidos, para que no se altere con los truenos, sean en la calle, para que no haga el berrinche en la calle. ¿Es mejor que estén en casa? No, lo ideal es tratar de integrarlo, ¿no? Okay. Porque, por ejemplo, estar en casa, pues no le va a ayudar mucho. Ahora, con lo de la pandemia, hemos visto muchos niños que se llegaron a retrasar, por ejemplo, del lenguaje, que los papás, niños de 1 o 2 años, los aislaron totalmente 2 años
y pues van rezagados en el lenguaje, van rezagados en su desarrollo, en su aprendizaje, en muchas cosas. Entonces aquí lo ideal es irlo integrando, pero irlo enseñando poco a poco. Sí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que él se vaya adaptando. Lógicamente hay lugares donde a ellos les gusta, hay lugares donde están más tranquilos. Lógicamente, si los llevamos a lugares donde hay mucha gente, a un concierto con mucho ruido, pues se va a alterar, ¿no? Que no, ¿verdad? Pero si lo llevamos, no sé, al bosque, donde vea dinosaurios, donde vea alguna otra cosa, que luego es algo que les gusta mucho, pues va a ir contento. Tenemos que ir viendo qué es lo que más le gusta al niño, con quién se adapta, con qué persona, porque luego son muy especiales para convivir. Pero lo ideal es entre más lo integremos a la sociedad, pues mejor le va a ir, porque cuando lo saquemos de grande, el manejo va a ser más difícil. No es lo mismo controlar a un niño de 2, 3 años, agarrarlo, cargarlo, si hace algún berrinche, a cargar a un niño de 15, 20 años. Así es. ¿No? Así es. Te voy a hacer otra de las preguntas que nos hacen, es de que si estos niños forzosamente tienen que estar, así como dice la pregunta, drogados o sedados con tratamiento. Yo entiendo que esta pregunta es porque a lo mejor por eso existe el temor de parte de los padres de ya no continuar con el manejo de repente cuando inician y que les dicen este trastorno, como han de decir, pues me espero para ir viendo cómo se ve, cómo va evolucionando, porque no quiero que lo traigan sedado. Por eso tal vez esta pregunta, ¿es correcto? Miren, yo creo que aquí lo más importante, tenemos que ver varias cosas, ¿no? La idea es la tolerancia a los tratamientos. Sí, hay tratamientos que les ayuda. La idea de dar algún tratamiento médico es que sea funcional. Sí, lógicamente no se le va a dar un tratamiento que esperemos que le vaya a caer mal, pues si no, no se le da. Claro. La idea y la intención es de integrarlo, que sea funcional, que esté activo, que haga su vida normal o tirando a normal, por así decirlo. Pero pues que esté despierto, que esté jugando, que no esté dormido. Sí, a veces todo mucho depende a veces de la tolerancia, de la dosis que se maneja, del tratamiento que se le da, etcétera. Sí. Sí, pero la idea es que sea funcional y que esté despierto, ¿no? Okay. Lógicamente hay que ver cuánto tiempo se le va a dejar el tratamiento, qué efectos colaterales tiene, porque también tienen efectos, de estarlos monitorizando. Por eso la importancia, pues, de darle un seguimiento, ¿no? Claro, y con gente especializada. Porque si no, pues se pierde, ¿no? O toma otro medicamento que no está indicado en este tipo de trastornos y pues llegan dormidos, llegan alterados, o en lugar de ayudarle le perjudicó, o lo puso más irritable, o le alteró el sueño. Entonces sí tiene que ser con cierta orientación más específica. Hay otra pregunta todavía, que dice que si el ejercicio les ayuda a estos niños, porque existe la creencia de que ejercitarlos, cansarlos, están más tranquilos. Sí, prácticamente acuérdense que, por ejemplo, yo les recomiendo mucho lo que es la actividad física, sí, actividad también de tranquilidad. Sí, ¿por qué? Porque esto ayuda, mejora lo que es la motricidad, la coordinación, disminuye la ansiedad, mejora el sueño, mejora su apetito, se integra, socializa en la actividad que va haciendo. Entonces, todo esto es parte de lo mismo, ¿no? Si yo lo pongo más activo, más motivado, por así decirlo, va contento, pues hay que aprovechar, ¿no? Hay varios tipos de actividades, dependiendo qué es lo que tenga, ¿no? Sí. Hay varios tipos de deportes que le pueden ayudar, ¿no? Y cada niño, entiendo por lo que ya nos has comentado, va teniendo ciertas preferencias. Lo vas viendo como que se siente más a gusto con cierta actividad física y a lo mejor por ahí es por donde tienen que continuar, Sí, ¿no? Sobre todo, yo siempre le comento a los padres que la mejor actividad física es la que le quede cómoda, cerca de casa, económica, que la pueda llevar, porque depende mucho, ya ahorita todos trabajan, mamá, papá, etcétera, y entonces a veces lo que no tienen es tiempo, ¿no? Sí. Entonces todo eso tenemos que, pues, darle su atención también al niño y sobre todo actividades, pues, que no las dejen, que sean continuos, que sean persistentes, y le va prácticamente, lógicamente sí le va a ayudar mucho a su maduración cerebral, desde las terapias, desde la equinoterapia, desde llevarlo a algunas actividades. La equinoterapia que había escuchado yo, sí es cierto. Esa es una Todo eso les sirve, disciplina ¿por que les qué? ayuda. Porque aumenta lo que es la conectividad cerebral, ¿no? Mejora postura, mejora tranquilidad, lo relaja, la interacción. Sí, prácticamente son terapias adicionales. No quiere decir que con eso se le vaya a quitar, claro. pero el niño se relaja, va contento, va bien, etcétera. Delfinoterapia, Sí. los llevan a Ixtapa, a otros lados. Sí. Entonces todo eso, ¿qué hace? Pues que el niño se emocione, que se ponga más contento. Entonces, pues
ayuda de cierta para que forma, se vaya hay perroterapia integrando, con perros, etcétera. Entonces todo eso Sí. prácticamente les beneficia. ¿Por qué? Porque se emocionan, les gusta y los tranquiliza. Muy bien, Ricardo. Bueno, pues son preguntas que la gente hace y que la verdad es que son dudas que se tienen y que estoy seguro que después de haber escuchado esta información sobre sus preguntas, las respuestas a sus preguntas, pues van a entender todavía mejor el problema que significa el trastorno del espectro autista. Vamos a ir a una pausa, si me permite, Ricardo, y regresamos. Continúa con nosotros, por favor. Estamos hablando del autismo con el neurólogo pediatra Ricardo Tapia Ábalos Plata. Ricardo Ábalos Plata. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Estamos en la recta final, pero quiero recordarles que las redes sociales, para que usted pueda ver el programa completo, lo puede encontrar en YouTube, Facebook, Instagram, y ahí hacer el link a través de nuestros portales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para que pueda usted ver el programa completo y que pueda entender más lo que es este trastorno, que es el trastorno del espectro autista o comúnmente llamado autismo. Y ya en esta recta final, Ricardo, yo quiero comentarte por qué hacemos esta dinámica. Este programa, que se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, es un programa que lo ven muchos médicos jóvenes, lo ven estudiantes de medicina, lo ven cuando están haciendo servicio social en las unidades médicas de la Secretaría, también del Seguro, donde ponen sus programas en las salas de espera en el interior del estado. Y siempre nos llegan mensajes a través de las redes sociales o directamente al sistema y nos preguntan, además de pedir los contactos de los especialistas invitados, los médicos preguntan algunas dudas que tienen sobre cuántos años más tengo que estudiar, prepararme para lograr una especialidad o una subespecialidad o una alta especialidad como la que tú tienes. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo te fue en este camino de la preparación científica que tienes? Sí. Cuéntanos desde que estabas en la facultad, cómo te sentiste, entraste luego al examen, que los médicos saben, la gente a lo mejor no sabe que son exámenes muy difíciles, que a veces no los pasa uno, no es que no los pases, no quedas seleccionado en ese listado primero. Sí. ¿Cómo te fue a ti? Cuéntanos tu historia, Ricardo. Bien, prácticamente considero que me fue bien. Yo soy formado ahí en la facultad michoacana de San Nicolás de Hidalgo, orgullosamente. Y pues bueno, yo entré ahí a la facultad. Yo vengo acá del Valladolid. Yo hice mi formación ahí, primaria, secundaria y preparatoria. Posteriormente decidí estudiar medicina. Mi padre es pediatra, neonatólogo. Entonces, pues de pequeño iba a pasar visita con él, me llevaba, entraba a cirugías con él. Entonces, desde ahí me fue gustando. Entonces dije, bueno, voy a estudiar medicina. Ya iba más enfocado a la pediatría. Terminé aquí médico general en la Michoacana. Posteriormente tuve la oportunidad de irme allá al Instituto Nacional de Pediatría en México. Y ahí hice pediatría. Ya durante mi formación, pues bueno, conocí ahí varias especialidades en las rotaciones que nos ponen ahí en cirugía pediátrica, neurología, hematología, etcétera. Y tuve contacto con una doctora muy buena ahí en mi servicio en el Instituto Nacional de Pediatría. Sí. Pues que ella me motivó y me invitó y me gustó durante mi rotación. Y le comenté, pues bueno, voy a presentar el examen para la especialidad de neurología pediátrica. Y sí, tuve la oportunidad de hacer el examen ahí para neurología pediátrica. El segundo examen, porque el primero fue para hacer la especialidad, ¿verdad? Para la especialidad. Que te digo del ENAR. Del ENAR. Sí. Pero después hiciste el otro examen para entrar. Sí, primero para entrar a pediatría. Y luego para entrar a neurología. Y luego para entrar a neurología. Sí, son igual prácticamente. Difícil, ¿no? Sí, son más complejos porque son ya entrevistas, pues ya físicas. Sí, ya personales, objetivos de vida, etcétera. Entonces,
Ya te sientan en una mesa, ya te preguntan cuáles son tus planes, tus ideas, de dónde eres, etcétera. Entonces, pues bueno, ya terminé pediatría. Posteriormente entré a neurología ahí mismo en el Instituto Nacional de Pediatría, donde hice varios amigos, ahí estuvimos. Sí, prácticamente de pediatría fueron 3 años en el instituto. Y posteriormente neurología pediátrica 2. 2 años más. Sí. Y entré ya una vez terminando neurología pediátrica, en lo que terminaba mi tesis, mi titulación, dije, bueno, voy a aprovechar el tiempo acá en México y me voy a meter al curso de alta especialidad en neurofisiología clínica ahí en el Instituto Nacional de Perinatología. Y ahí estuve 1 año durante mi formación, en lo que hacía los trámites para titulación. Y aparte trabajaba en el Hospital de Legaria allá en México. Entonces, pues lo compaginaba bien, ¿no? Y acá en Morelia trabajaba también los fines de semana en el Hospital de la Mujer. Entonces, pues bueno, uno de joven, soltero, pues bueno, anda uno para arriba, para abajo. Creo que pues fue buena oportunidad, buena formación. Y ya al final tuve varias oportunidades de trabajo, tanto en México y aquí en Morelia. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Morelia ya que saliste de... Ya en Morelia desde el 2013, más o menos. Pues ya 9 años. Ya 9 años, casi 2013, 2012. Y pues estamos aquí en Morelia. Decidí una buena decisión venirme acá por la necesidad también. Claro. Por la especialidad que... No hay tantos. ¿Cuántos hay aquí en Morelia? O en el estado de Michoacán, no en el Morelia. Estado seremos unos 6, 7 más o menos. No son muchos para la población que tenemos. Somos pocos. Entonces por eso también yo decidí venirme acá a mi ciudad más tranquila, muy bonita. Entonces pues dije vámonos a Morelia. Y ya hice luego posteriormente mi familia, etcétera. Entonces, pues estamos aquí. Todo un proyecto de vida. Todo un proyecto, y creo que pues, es una especialidad muy noble que me gusta. Y pues bueno, tenemos que seguir adelante. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien necesita más información? Sí, no sé, dar mis teléfonos de contacto. Puede ser el 44 33 14 51 18, ese es el de mi consultorio. Se pueden comunicar ahí, es en el área privada. También mi celular por cualquier urgencia, 44 31 10 26 01. Y estamos ahí en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Neurología Pediátrica, morelia.com. Y ahí me pueden encontrar. Las redes sociales o en Google poniendo mi nombre, ahí están mis datos. Ricardo, pues es una persona muy joven, tienes una trayectoria importante, académica importante, y te felicito por la especialidad que tienes, una especialidad que se necesita mucha sensibilidad para tratar este tipo de pacientes, no nada más del que hablamos del tema ahorita, sino de otros problemas que hay. Sí. Y yo quiero hacerte la invitación en público, al aire, para que nos acompañes posteriormente en otros programas, porque esta información estoy seguro que le sirve todo lo relacionado con tu especialidad a la gente, y comprometerte aquí al aire de que estés con nosotros. Este es tu casa, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Bienvenido. No, muchas gracias. Y aquí seguiremos. Claro que sí, doctor, y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y para usted, que nos favoreció con su atención, recordarle que cada semana tenemos este programa de temas médicos que es específico para que cuide su salud, y en caso de que tenga un trastorno o un problema de salud, pueda tener la mejor orientación para buscar la atención médica de especialistas. Decirle que yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa, y estamos iniciando esta nueva etapa del programa Consulta Médica. Acompáñenos cada miércoles, cada semana, en su programa. Muchísimas gracias y hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó